Volvemos a Jugo de Limón y esta vez con una entrevista. Vamos a dialogar con una periodista de Tandil que está haciendo desde su lugar y con los recursos que tiene investigaciones muy interesantes sobre los involucrados en el intento de magnicidio. A Cristina se llama Ivi Cángaro. ¿Cómo estás, Ivi? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Muchísimas gracias por llamarme. No, por favor, yo veo todos los días en las redes tus aportes, incluso cuando el que tengo más fresco ahora es cuando en C5N decían que todavía no se conocían las caras de las chicas que habían cobrado la primera millonada como monotributistas junto con Morel. Estamos hablando de esos 13 millones de pesos que fueron pagados con anticipación a los otros 2 millones de pesos, y vos ya habías localizado a las chicas y tenías las fotos, yo ya las había visto en tu muro, y el otro día me llamó la atención, y por eso te estamos llamando, que tenías un montón de info sobre ese personaje que es Sabrina Basile, a quien prácticamente no se había escuchado nombrar hasta el momento de su detención. Quería que nos contaras un poco quién es Sabrina Basile, de dónde sale, porque además otra cosa que estamos viendo es que es parte del guión de esta gente decir que hace 3 días que no comen, cuando sabemos ahora que todos estaban muy bien alimentados, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Sabrina Basile es una pieza más de un engranaje mucho mayor, en realidad. O podría ser parte de los últimos eslabones de una cadena que deberíamos pensarla como un último estrato, que es el de cierto lumpenaje de acción directa, otra línea que son los ideólogos, y un círculo más pequeño y fundamental que es el de los financistas, que por suerte están aflorando. Están aflorando. Hoy hubo multas a Caputo Hermanos porque parece que era puro humo, esa sociedad no existía. Sí, claramente. De todas maneras, circunscribirlo solo a Caputo me parece que es un error, porque me parece que son muchos más los actores. Pero voy a lo puntual que me preguntaste acerca de Dale, sí, sigamos con esa mujer. Que es todo un personaje en sí mismo. En realidad son todos unos personajes de la galería del terror. Si uno quisiera armar estereotipos de locura y de gente sin filtro dispuesta a la violencia, bueno, acá tenemos unos ejemplares tremendos. Sí, en cualquier sociedad donde haya instigación a la violencia, estos personajes aparecen, porque están en todas partes. Sí. Tienen además patrones en común, varios de ellos. Por ejemplo, este grupo de mujeres a los que el mismo Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, llama las Mabeles, tienen un patrón común, que son mujeres de más de 50 años. La mayoría practican o reiki o yoga o están en el arte de vivir y pasan del namaste al matemos a todos de 0 a 1. A violencia arriba, pasan sin ningún filtro. De pintemos el mandala a te rompo patadas, sí. Sí, pero es así, ver los muros de cada una de ellas demuestra eso. Cuando sucede el intento de magnicidio, una por un poco de olfato y otro poco de oficio, lo primero que pensé fue, estos no actuaron solos, no son loquitos sueltos, y empecé a asociar con los personajes que habían ya dado muchísimas muestras de hechos violentos previos, no solo a lo largo del 2022, sino casi desde el principio de la pandemia, como te acordabas con las quemas de barbijos y demás. Claro, sí. Y en todos esos eventos se repetían en las filmaciones unos mismos personajes, entre ellos esta mujer, Sabrina Basile, que era muy distinguible por su cabellera blanca, por una cara muy demacrada, muy de nervio. Muy exaltada, ¿no? Una muy mirada exaltada. muy exaltada. Sí, era muy llamativa desde siempre, y además que participaba en todos los scratches, era la voz cantante, una voz muy aguda, muy penetrante, bueno, todo muy molesto, realmente. Esta mujer es de Revolución Federal,
ella ahora en la causa argumentó haberlos conocido en mayo. Es mentira, hay fotos en su propio muro de Facebook compartiendo eventos públicos y eventos privados, fiestas y celebraciones con Nilo Medina, que es el abogado de Jonathan Morel, por ejemplo. Así que viene por lo menos desde hace 2 años interactuando con la gente de Revolución Federal, muy comprometida. Además hay audios que la comprometen directamente, interactuando con Morel, planificando acciones directas y demás. O sea que todas estas interrelaciones que confluyen en Revolución Federal, que salió a la palestra en mayo, esas relaciones entre ellos venían aceitándose desde hacía mucho más tiempo. Desde mucho más tiempo, desde el principio de la pandemia, que es cuando aparecen estos primeros grupos de quemazón de barbijos y nosotros decíamos, ay, son 4 loquitos y nos matábamos de risa. Nunca hay que desmerecer la locura, nunca. Un solo loquito, y ya lo pudimos ver, puede generar una catástrofe. Es cierto. Y todos estos personajes que en principio algunos fueron sueltos, se empezaron a unificar alrededor de otros que ejercían cierto liderazgo y que tenían más vinculaciones políticas. Por eso yo creo que hay que poner el ojo, más allá de que algunos son muy vistosos, como el loco del megáfono frente al Instituto Patria, creo que hay que poner el ojo en los que tienen una actitud de liderazgo y están en segundo plano, como Nilo Medina. Nilo Medina es un abogado muy joven, casado con una psicóloga, fueron los que iniciaron las marchas contra lo que ellos llaman la pandemia, y alrededor de eso se fueron nucleando, por ejemplo, Sabrina Basile, que dice, y eso fue una de las cosas que más me perturbó en la marcha de las antorchas, gritaba, hace 4 días que no como, estoy descompuesta de hambre. Claro, por eso me llamó la atención el guión, porque ahora se está descubriendo que ninguno de ellos pasaba hambre. No, pero además es de una perversidad absoluta. Por empezar, es la hija del Coco Basile, no puede pasar hambre nunca, por más que esté desocupada o lo que fuere. Tiene fotos en su departamento divino de Palermo, Hollywood, vacaciona en Cancún. Entonces me parece tan perverso mentir con algo que es una realidad cotidiana de muchos otros, que tiene por única finalidad ese discurso. En todos ellos está en pretender ser los representantes de los que hoy de verdad tienen hambre. Exactamente. Además ahora, con la información que tenemos, sabemos que mientras gritaban eso, por ejemplo, Leonardo Sosa, que estaba también en esa marcha, tenía $50.000 debajo del colchón. Pero bueno, empiezan a nuclearse alrededor de Nilo Medina. Y paralelamente uno ve que también tienen mucha interacción y tienen como ídolos a personajes en común. Todos ellos, desde las Mabeles hasta Jonathan Morel, tienen son seguidores, por ejemplo, de los influencers de YouTube, que son sobre los que primero puse la mirada, que son Danán, El Presto, Álvaro Sicarelli, otro que se hace llamar Tipito Enojado, que son todos del grupo de Milei. ¿No? Estos tipos son los que la primera semana de septiembre publiqué el historial de cada uno de ellos, creyendo, y después, bueno, un poco la historia me lo confirmó, que claramente podían ser los intermediarios entre lo que mal llamamos los copitos, los ejecutores, los influenciados, y los que pudieran darles protección política y apoyo económico, ¿no? Yo creo que esa segunda línea es absolutamente fundamental, porque son personas que tienen para arriba mucha vinculación política. Álvaro Sicarelli tiene las llaves de la casa de Elisa Carrió, por ejemplo. Ajá, amigos. Sí, o sea, vínculos no solo políticos, sino personales, sociales, de amistad, de vaya a saber cuánta cosa, ¿no? Claro, bueno, un vínculo de ese tipo parecía tener la vecina de Cristina con algunos de ellos, ¿no? Claro, que es un pivote perfecto, porque, por ejemplo, volviendo a Álvaro Sicarelli, para que muchos que están escuchando sepan quién es, porque a lo mejor lo recuerdan por esto, es el desquiciado que en la marcha del primer cacerolazo del 8 de noviembre del 2012
gritaba entre las cámaras, ¡Yegua! ¡Guanaca! Capaz que se acuerdan de ese... Sí, me acuerdo de la palabra guanaca. Guanaca. Soy un Yegua la escuché precarizado. muchas veces, pero guanaca la escuché pocas. Guanaca, sí. Guanaca, soy un precarizado, soy socialista de Alfredo Palacios, gritaba. Bueno, ese es Álvaro Sicarelli, que mientras gritaba eso, a los 15 días estaba trabajando con Gabriela Michetti. O sea, hay un historial, ¿no? Entonces, claro. Y la vecina, que es otro personaje. La vecina que está borrada de todas las agendas periodísticas, además. Sí, se olvidó de las cámaras que tanto le gustaban, de repente se esfumó. Pero lo peor es que las cámaras se olvidaron de ella. Sí, y la verdad que es un personaje que a mi modo de ver no solo es muy literario, sino que es bastante siniestro también, ¿no? Sí. Porque es como un pivot, ¿no? Alrededor de ella pasan muchas cosas y muchas personas, y nada es casual, obviamente. Cuando uno ve toda la trama de la gente que está alrededor de Revolución Federal, la mayoría pasaron por su casa, incluida la abogada que vive en su casa, que es Gladys Benita Egui, que sigue siendo la abogada de uno de ellos todavía, sigue siendo la abogada de Gastón Guerra. De Gastón Guerra, que es el preferido de Ximena Tesanos Pinto. Claro, que es ese pobre muchachito de Moreno que no tenía con qué darle de comer a los Sí, también lloraba de hambre en cámara. Sí. Siempre lloraba, y también en esa dualidad de la masquea violencia rival terminaba de llorar e iba a golpear a periodistas y funcionarios y demás. Bueno, ese pobre muchachito, la verdad, sí, también personaje bastante particular, pero todos pivotaban alrededor de la vecina, inclusive algunos que pasaron más inadvertidos y que también pertenecen a Revolución Federal, como por ejemplo Cristina Luján Romero, que debería estar también, si no detenida, a punto de estar detenida, porque ha tenido el mismo rol que Sabrina Basile, por ejemplo, idéntico rol en las amenazas y demás, pero además es la que es la amiga de Fierro. Mira, esa analogía puso la vecina para hablar de ella. Es la que le llevó a la vecina supuestamente a vivir a la abogada, es la que llevó a la casa de la vecina a Gastón Guerra y a Leonardo Sosa. Que Tesanos Pinto decía, si una amiga me trae un amigo, es mi amigo. Claro, totalmente. Y además la definió como una amiga de Fierro, que a mí me parece también un fallido tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Una amiga de los fierros. Claro. A su vez, esta Luján Romero, que es su amiga de Fierro, también y anda en la misma camarilla, viajaron juntas a varios actos de Patricia Bullrich y demás. Hay otro que se llama Ernesto Anzuategui, que es un falso abogado. O sea, hay mucha gente que ha circulado haciendo, Nilo Medina, el abogado, han estado haciendo inteligencia desde el departamento de la vecina, porque hay algo que los expone y es la vanidad a todos estos personajes. Porque todo esto que yo te estoy contando y que empecé a publicar desde la primera semana de septiembre con fotos, lo mismo que Joana Colman, que todos los parientes de Carrizo, la hermanastra de Carrizo, todo eso, solo pude encontrar porque ellos mismos lo publican. Claro, después algunos lo borraron, ¿no? Porque algunos borran las capturas, claro. Pero publican todo, publican hasta sus teléfonos, hasta sus direcciones, sus vínculos. Uno puede reconstruir absolutamente todo lo que hacen casi día por día. Mirá qué fácil la tenía la jueza Capuchetti, ¿eh? Pero a mí me da la sensación que no quiero pensar que no tiene la intención de llegar. Todos queremos pensar eso, estamos haciendo un ejercicio de la voluntad. Quisiera pensarlo, que es falta de recursos, de imaginación o qué sé yo, pero la realidad es que si yo, que vivo en Tandil, que no tengo ningún tipo de agenda, de contactos de nada, con una máquina que funciona a querosén y una conexión a internet a propulsión a soda, como siempre digo, pude reconstruir en una semana la trama y el revés de las vinculaciones de todos y cada uno.
incluyendo el vínculo de Brenda con el Presto desde antes que se supiera, pues decís, ¿y la jueza no lo pudo hacer? Claro, por eso queríamos hablar con vos, para que se vea que cuando hay ánimo de reconstruir, alguien lo pudo hacer desde Tandil. No es inentendible no es paso de tortuga. No es tan difícil y seguramente lo pueden hacer. El tema es si lo quieren hacer, ¿no? Seguramente hay muchos otros pasos que a mí se me pierden, se me escapan porque no están googleando, digamos. Lo que yo puedo conseguir es solo googleando. Pero con un poco además, de memoria, de intuición y de algún tipo de formación histórica. Y sumarle un poco de inteligencia, que es lo que puede tener un juzgado y vos no. Sí, se puede armar perfectamente esas pizarras que se ven en las películas, ¿viste? Esas pizarras de vínculos con los hilitos. Sí, se puede armar perfectamente. Presentes. Claro. ¿Y algún dato más de Sabrina Basile? Porque para mí fue un personaje, yo no la conocía, nunca la había visto, no la había identificado, pero te puedo asegurar que hay personajes peores aún. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo, y esto por favor quiero que se entienda exactamente en el sentido en que lo quiero decir. A mí me parece que esta gente que tiene pulsión de muerte está sublimando de alguna manera algún conflicto erótico o sexual. Ajá. Porque vos ves a todos los actores, incluido el nazi de La Plata que decía en un video que a él no le quedaba más remedio que tomar las armas y acudir a la violencia porque a sus 36 años solamente había tenido sexo 2 veces en su vida por culpa de las feministas. Eso decía, bueno, pero ese terminó internado, ¿no? Sí, digamos, ese es un caso extremo, pero si vos después ves que, por ejemplo, Sadat Montiel en su celular tenía, claro, es pedófilo y zoofílico. Brenda Uliarte subía videos a OnlyFans supuestamente eróticos. Danan fue actor porno, por ejemplo. Ese es el ex agente de la AFI. Exactamente, que fue actor porno además. Ajá, mira qué linda combineta. Es para tener una linda amistad con el muchacho. Ah, hermoso y te lleva a los actos de Milei. Ojo con Tinder, ojo con Tinder, a ver qué compran ahí, qué carne podrida compran. Tremendo. O sea, me parece que hay también un componente ahí de un erotismo mal sublimado. Hay después está toda la caterva de neonazis todos rapados y llenos de anabólicos. Me parece que es un tema que habría que estudiarlo más en profundidad también. Bueno, Iri, la verdad que yo todos los días veo tu muro para ver qué novedad hay, porque realmente estás haciendo un trabajo muy interesante y que comprueba esto, ¿no? Que cuando hay ganas de saber, los conocimientos o los vínculos están y que, muchas los vínculos veces están, no son locos sueltos. De ninguna manera, es una red muy grande de diferentes actores, como te dije al principio, de diferentes círculos, digamos, pero que además convergen siempre en los mismos nombres y los mismos actores, porque detrás de todo esto se repiten los nombres de Spert, Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, invariablemente. Siempre, todos los caminos conducen a ellos de una u otra forma. Así que por eso considero que Caputo no es el único financista, intuyo que pueden aparecer algunos más. O que por lo menos no lo hizo de motus propio, que alguien le tiró la ideita, ¿no? Bueno, las ideas, uno si conoce un poco el historial de Mauricio Macri, también se da cuenta que en general, como Rocco Carbone ha descrito muy bien en las actitudes de la mafia, sus deseos se los cumplen sus amigos. Y en el caso de Mauricio son sus amigos de la infancia, los Newman Boys. Pensemos que del Newman salió Arribas, sale Caputo, que ahora le cumple, ¿no?, sus deseos, financian sus deseos. Y un personaje más, que en algún momento podríamos desarrollar ese tema, que es Cluselias. Ajá.
Clusellas tuvo un primo que falleció, que se llamaba José María Clusellas, y fue el líder de una banda de boqueteros que asaltó el Banco de Crédito Argentino en 1997 y se llevó el contenido de muchas cajas de seguridad. Entre esas cajas de seguridad se dice que estaba la de un periodista que falleció y que tenía unos videos comprometedores. Entonces uno, dice, uy, pero siempre están los amigos del Newman en diferentes actos delictivos, ¿no? O subvencionando cosas que lo favorecen a él de alguna manera. Y siempre los videos comprometedores. No hay que hacer cosas comprometedoras, chicos, porque después están... O no hay que filmarse. No hay que filmarse, hagan cosas comprometedoras, pero no se filmen. Ibi Cángaro, un placer hablar con vos. Igualmente, muchísimas gracias. Un beso, chau, chau.